saludos para todos los estudiantes de octavo grado, familiares y profesores. Sean bienvenidos a este encuentro con la química. Como ustedes conocen, los óxidos son sustancias que tienen propiedades variadas, es decir, que difieren en sus propiedades. Y esto está determinado precisamente por la estructura que estas sustancias presentan. Por ejemplo, tenemos óxidos que son sustancias moleculares y me estoy refiriendo a la mayoría de los óxidos no metálicos. Sin embargo, el dióxido de silicio, que es un óxido no metálico, es una sustancia atómica. Existen otros óxidos que son sustancias iónicas y me estoy refiriendo a la mayoría de los óxidos metálicos. ¿Por qué les recuerdo esto? Simplemente porque ustedes conocen que las propiedades de las sustancias dependen de la estructura que éstas tengan. Pero para poder utilizar y aplicar cada una de estas sustancias, debemos tener en cuenta siempre sus propiedades. ¿En qué se utilizan los óxidos? ¿Qué relación existe entre los óxidos y el medio ambiente? A estas interrogantes les daremos respuestas en el encuentro de hoy. Por eso, les propongo el siguiente tema. Aplicaciones de los óxidos, es decir, vamos a ver en qué se utilizan los óxidos, teniendo en cuenta una importante relación que ya les mencionaba, y qué relación existe entre los óxidos y el medio ambiente. Al estudiar las aplicaciones de los óxidos, al igual que hicimos en la unidad 2 cuando estudiamos las aplicaciones del dioxígeno, debemos tener en cuenta esa importante relación que ya les mencionaba y que les propongo entonces recordar. Y fíjense que estoy hablando de la relación propiedad-aplicación. Relación propiedad-aplicación que nunca debemos perder de vista. Y de hecho, como ya les expliqué en la introducción de la clase, las propiedades dependen de la estructura que tengan cada una de las sustancias. Es por eso que yo les voy a proponer, como primera actividad de la clase, que ustedes hagan un resumen de las aplicaciones de los óxidos que están en las páginas 84 y 85 de su libro de texto. Y fíjense que en este resumen yo les propongo que tengan en cuenta esa relación propiedad-aplicación. Y ese resumen lo pueden hacer a partir de un cuadro como este que les muestro. No quiero decir que tengan que hacerlo así necesariamente, sino que les estoy dando una sugerencia para que puedan organizar el trabajo. ¿Cómo les puede quedar este cuadro? Por ejemplo, si hablamos de los óxidos de hierro 2 y óxido de hierro 3, y ahí aparecen sus fórmulas químicas. Hay que tener en cuenta qué propiedad tienen y a partir de esa propiedad, en qué se utilizan. Bueno, por ejemplo, estos óxidos se pueden reducir con facilidad, es decir, que si se hacen reaccionar con agentes reductores fuertes, se pueden obtener el hierro en los altos hornos, es decir, que una aplicación de estos óxidos es que como se reducen con facilidad, se puede obtener el hierro, que es el metal que forma a estos dos óxidos que les muestro. Otro ejemplo puede ser el dióxido de silicio. ¿Qué propiedad tiene el dióxido de silicio? Es poco reactivo y prácticamente insoluble en agua. A partir de esas propiedades se puede utilizar, por ejemplo, en la construcción y en la industria del vidrio y la porcelana. Y no quiero que copien, recuerden que yo les estoy dando la orientación de que ustedes hagan el resumen. Solamente les estoy mostrando el cuadro para que vean cómo les puede quedar, pero esto forma parte de su actividad independiente. Otros ejemplos pueden ser el dióxido de carbono, ahí aparece su fórmula química. ¿Qué propiedades tiene el dióxido de carbono? Bueno, es una sustancia incombustible y es más denso que el aire. Por esa propiedad o por esas propiedades se utiliza en extintores de incendio. Y me quiero referir también al óxido de magnesio, un óxido metálico, un óxido que tiene altas temperaturas de fusión. Por soportar altas temperaturas antes de fundirse, es por eso que se puede utilizar en la fabricación de materiales refractarios. Materiales refractarios son materiales que soportan altas temperaturas. Por ejemplo, estos materiales refractarios se utilizan para la fabricación de los altos hornos, es decir, que son materiales que soportan altas temperaturas. ¿Y por qué está dado? Por esa propiedad que tiene el óxido de magnesio de tener una alta temperatura de fusión. Recuerde que la temperatura de fusión es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, hay que tener en cuenta qué propiedad tienen los óxidos para poder ver entonces en qué se utilizan.
Como les dije, hacer el resumen de estas aplicaciones de los óxidos les queda de actividad independiente. Entre los contaminantes del medio ambiente de origen químico, podemos mencionar que uno de los más importantes o de los que más se manifiestan son los óxidos. ¿Qué óxidos? Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Pudiera pensarse, por ejemplo, que el dióxido de carbono no es un agente contaminante del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna propiedad que sea dañina para los seres humanos. Sin embargo, un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede traer un grave peligro potencial, un peligro potencial que está determinado por ese llamado efecto invernadero. Ustedes han oído mencionar el efecto invernadero, pero ¿qué es el efecto invernadero? ¿Cómo se produce? ¿Qué daños ocasionan? Lo vamos a ver en el siguiente video. Video que les va a servir a ustedes para la preparación de ese seminario integrador. ¿Por qué? Porque hay una pregunta relacionada precisamente con el efecto invernadero. Por tanto, es otro material que tienen a su disposición para la realización del seminario integrador. Entonces, atentos al video. La atmósfera terrestre es prácticamente transparente a la luz solar. Una tercera parte de la radiación solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio. El resto es absorbido por su superficie. Al calentarse, la Tierra emite radiación infrarroja de menor energía, invisible al ojo humano, pero a la cual la atmósfera no es transparente. Una parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera y las nubes. Otra parte escapa al espacio. La atmósfera se calienta a su vez y reemite radiación térmica infrarroja en todas direcciones, aumentando la temperatura del sistema climático. De esta manera, la temperatura en la Tierra es más caliente de lo que sería si no hubiera atmósfera, porque recibe radiación solar y atmosférica. Así, el calor se mantiene aún de noche cuando no llegan los rayos del sol. De todos los gases que componen la atmósfera, solo el 1% absorbe la radiación térmica terrestre. Es decir, solo este minúsculo porcentaje es responsable del llamado efecto invernadero, por lo que los gases que lo provocan los llamaremos gases de invernadero. Entre estos, los más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Es claro que en la medida en que estos gases aumenten en nuestra atmósfera, el efecto invernadero aumentará. El caso del ozono es muy interesante por el doble papel que juega. En la troposfera, donde ocurren los eventos atmosféricos más importantes, el ozono es un gas de invernadero, además de que es un contaminante dañino para la salud. En cambio, en la estratosfera, el ozono bloquea la radiación ultravioleta. La contaminación ha provocado que disminuya el ozono estratosférico, que es vital para la salud humana, y se incremente el nocivo ozono troposférico. En los últimos 400.000 años, las cantidades de dióxido de carbono en nuestra atmósfera han oscilado en periodos de 100.000 años, en correlación directa con los cambios de temperatura, pero siempre se habían mantenido dentro de los mismos límites. Los niveles más altos de dióxido de carbono nunca habían sobrepasado las 300 partes por millón en volumen en todo este periodo. Pero a partir del siglo XIX, cuando la humanidad aumentó la quema de petróleo, gas natural y carbón mineral y aceleró la destrucción de los bosques, que son sumideros de dióxido de carbono, los niveles del mismo han llegado a las 370 partes por millón. En un siglo se ha alcanzado un registro que nunca se había alcanzado en 400.000 años. El efecto directo en la temperatura típica de la Tierra ha sido un aumento sin precedentes al que se le ha llamado calentamiento global. En los últimos 100 años, la temperatura típica ha aumentado medio grado. Se calcula que, de seguir las cosas como están, aumentará en un siglo entre 2 y 5 grados más. Lo más grave del calentamiento global es la velocidad en que está sucediendo.
que, como hemos visto, no tiene precedentes en la historia del planeta. Las consecuencias son imprevisibles, pero entre lo que se ha estimado y lo que ya está sucediendo es que los polos se derritan más rápidamente y, en consecuencia, aumente el nivel del mar, lo que a su vez provocará inundaciones. Además, al evaporarse mayor cantidad de agua, se refuerza el efecto en la atmósfera. Pudieron apreciar en qué consiste el efecto invernadero y que el dióxido de carbono, ese aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, está provocando el aumento de la temperatura global del planeta, por tanto está provocando el calentamiento global, como decimos, y esto trae graves consecuencias que ustedes pudieron apreciar. Pueden seguir informándose en diferentes fuentes, pero también pueden utilizar como una fuente importante para su preparación el libro de texto, como lo hemos orientado. Pero existen otros óxidos que también contaminan el medio ambiente y quiero comentarles algo sobre esto. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y muy tóxico. Recuerden que inodoro quiere decir que no tiene olor, insípido que no tiene sabor, pero además es muy tóxico. Y pequeñas cantidades de esta sustancia en el aire puede provocar incluso la muerte. ¿Por qué? Porque puede reaccionar con la hemoglobina de la sangre, interfiriendo en la función transportadora del dioxígeno por las células, por eso es que las células mueren. Fíjense que esto es otro óxido y que tiene graves consecuencias también para la salud humana. Recuerden que esto no hace falta que lo copien, ustedes después se van a dedicar a hacer un resumen de cada uno de estos óxidos y de los daños que pueden ocasionar. Ahí les aparece la página del libro de texto donde pueden encontrar este contenido. Entonces quiero comentarles otro óxido, por ejemplo el dióxido de azufre, un gas también incoloro, tóxico, de olor sofocante, que este dióxido de azufre es el causante de la destrucción de la vegetación en zonas industriales, en las que se queman combustibles que tienen un elevado contenido de impurezas de azufre. Y quiero comentarles también que este dióxido de azufre, al igual que el trióxido de azufre, son los causantes de las llamadas lluvias ácidas, contenido que estudiaremos en 9º grado. Pero fíjense que son óxidos contaminantes del medio ambiente. También podemos hablar de los óxidos del nitrógeno, monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, y observen las fórmulas químicas de estas dos sustancias, de estos dos óxidos que también son contaminantes del medio ambiente. Presentan olor desagradable que irrita las vías respiratorias hasta provocar serias complicaciones pulmonares. Y estos óxidos, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, también son causantes de lo que se conoce como el smog de las ciudades. Y quiero mostrarles estas imágenes que demuestran qué es el smog de las ciudades. Esta es la Ciudad de México. Fíjense que es una niebla espesa que cubre a todo el ambiente, es decir, que se observa esa niebla que es bastante perceptible en algunas ciudades del mundo, por ejemplo, en México. Observen, ese es el smog de las ciudades. Hemos visto entonces que los óxidos son causantes o son contaminantes del medio ambiente y hemos mencionado algunos de ellos. Reitero que es importante que ustedes después realicen un trabajo independiente donde hagan el resumen de estas principales consecuencias que traen los óxidos para el medio ambiente. Entonces, para concluir esta parte, quiero proponerles que ustedes realicen la siguiente actividad independiente. Y son los ejercicios 3.37, 3.38 y 39 de la página 88 del libro de texto. Fíjense que les estoy dejando unas cuantas actividades que ustedes deben complementar en su actividad independiente. Entonces ahora les propongo realizar un ejercicio que vamos a revisar aquí para que les pueda servir a ustedes de ejemplo, de guía para su actividad independiente. Es decir, un ejercicio que complementa estos contenidos que hemos visto, no solamente que hemos visto en el día de hoy, que son las aplicaciones y los óxidos y el medio ambiente, sino otros contenidos relacionados, por ejemplo,
con la clasificación de las reacciones en redox o no redox, contenido importante y que sé que ustedes necesitan ver cómo se pueden realizar estos ejercicios. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: dada la siguiente ecuación química, ahí aparece el silicio con el dioxígeno formando el dióxido de silicio. Les doy la información del delta H, que es menor que 0. Le pido a la familia que acompaña a nuestros estudiantes que por favor los ayuden a copiar la orden del ejercicio. Pero no se preocupen porque cuando le estemos revisando vamos a ir viendo cada uno de estos incisos nuevamente para que completen lo que no les dé tiempo a copiar. Entonces, ustedes van a clasificar esa reacción que aparece representada en su ecuación química como una reacción redox o no redox. Recuerden lo que debemos hacer para clasificar las reacciones en redox y no redox. Recuerden que lo primero que debemos hacer es determinar los números de oxidación de cada una de las especies o de las sustancias involucradas, ¿verdad? Además, si es de redox, ustedes van a decir qué especie se oxida, qué especie se reduce, o lo que es lo mismo, qué sustancia se oxida, qué sustancia se reduce, el agente oxidante y el agente reductor. Veamos entonces la otra parte del ejercicio, el inciso 1.2. Del dióxido de silicio, diga su nombre, clasificación según composición y propiedades, clasificación tipo de partículas, el tipo de enlace químico, y les dicen que el SiO2 es poco reactivo y prácticamente insoluble en agua, por lo que se aplica y ustedes deben completar la aplicación. Fíjense que les insistí en la relación propiedad-aplicación. En el enunciado del ejercicio le estoy dando la propiedad y ustedes van a decir en qué se puede utilizar. Analicemos entonces la respuesta al primer inciso y ustedes van a clasificar esta reacción en redox o no redox. Fíjense que aquí tienen nuevamente la ecuación química para el que no le dio tiempo a copiar, la pueda copiar ahora. Ahora bien, insistía que lo primero que debemos hacer es determinar los números de oxidación. Tenemos que tener en cuenta las reglas para la determinación de los números de oxidación que hemos estudiado en clase y que les recuerdo que está en el apéndice 4 del libro de texto. Por tanto, en el caso del silicio y del dioxígeno, que son las dos sustancias reaccionantes, como son dos sustancias simples, ¿cuál será su número de oxidación? Su número de oxidación es 0 y eso es una regla importantísima que insisto que ustedes deben tener presente. Vamos entonces a determinar el número de oxidación de cada uno de los elementos en el dióxido de silicio. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en los óxidos? Otra regla importante que no podemos olvidar, que el número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es 2 negativo. Ahora, ¿cómo determinar el del elemento que acompaña al oxígeno? Siempre les he dicho que podemos hacerlo de una forma práctica, multiplicando el subíndice del oxígeno por su número de oxidación y dividiéndolo entre el subíndice del otro elemento. Recuerdo, cuando no aparece subíndice, en este caso en el silicio, es porque tenemos un átomo de ese elemento. Por tanto, nos quedará 2 por 2
4, entre 1, 4, pero tiene que ser positivo, porque otra de las reglas estudiadas nos dice que la suma algebraica tiene que ser igual a 0. Y aquí yo tengo 2 por 2, 4 cargas negativas y 4 cargas positivas, esa suma algebraica da 0. Entonces, observen los números de oxidación. ¿Hay variación en los números de oxidación? Fíjense, el silicio varió de 0 a 4 más, es decir, que aumentó su número de oxidación. En el caso del oxígeno, varió de 0 a 2 menos. Por tanto, hay variación en los números de oxidación. ¿Por qué se produce esa variación o por qué podemos apreciar esa variación en los números de oxidación cuando analizamos esta ecuación? Es porque esos números variaron precisamente por la pérdida y la ganancia real o aparente de electrones. Por eso podemos decir que es una reacción de redox. Es de redox porque hay pérdida y ganancia real o aparente de electrones y varían los números de oxidación. Insisto en lo siguiente, lo que ustedes observan en la ecuación cuando analizan los números de oxidación es la variación de esos números de oxidación. Pero esa variación, recuerden que se produce por la pérdida y la ganancia real o aparente de electrones. Y recuerden que es pérdida y ganancia, no puede haber uno sin el otro. Continuamos entonces con la revisión de este ejercicio. Ahora debemos ver qué sustancia se oxida, qué sustancia se reduce, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Observen nuevamente, el silicio, habíamos analizado que aumentaba su número de oxidación, varió de 0 a 4 más. Cuando el número de oxidación aumenta es porque esa sustancia está perdiendo electrones y esa pérdida de electrones hace que esa sustancia se oxide. Cuando una especie se oxida o cuando una sustancia se oxida, estamos hablando de que es el agente reductor. Fíjense la relación que hay entre la variación del número de oxidación y lo que está pasando con los electrones. Aumento del número de oxidación es pérdida de electrones. ¿Por qué? Porque esa especie está perdiendo cargas negativas. Por eso se oxida y actúa entonces como agente reductor. La otra sustancia reaccionante que lo acompaña varió de 0 a 2 negativo. ¿Qué le ocurrió a su número de oxidación? Disminuye. ¿Por qué? Porque él es el que está ganando los electrones que le está cediendo el silicio. Entonces, al ganar electrones, esa sustancia se reduce y por tanto permite que el silicio, que es la otra sustancia reaccionante, se oxide. Por eso es que el oxígeno actúa como agente oxidante. Es importante que tengan esto presente porque son aspectos importantísimos y necesarios para poder entender estas reacciones de oxidación-reducción. Pasemos entonces a la respuesta del siguiente inciso. Les decían que del SiO2 que dijeran su nombre. Bueno, prácticamente ahorita en la explicación se los dije, ¿verdad? Dióxido de silicio. Pero ustedes ya sé que dominan la nomenclatura de estos óxidos no metálicos, que es muy fácil, siempre utilizando los prefijos griegos. Ahora, en la clasificación según composición y propiedades, según composición es compuesta y según sus propiedades estamos hablando de un óxido no metálico. Y la clasificación de esa sustancia según el tipo de partículas. Recuerden que ahí tenemos que tener presente qué tipo de partículas lo forman. Y en el caso del dióxido de silicio, a pesar de ser un óxido no metálico, recuerden que es una excepción. Por tanto, no es una sustancia molecular como el resto de los óxidos no metálicos. Estamos hablando que el dióxido de silicio es una sustancia atómica que está formada por átomos. Por tanto, ¿qué tipo de enlace presenta en su composición? En este caso presenta un enlace covalente, un enlace que recuerden ustedes que se da por compartimiento de electrones. Y por último, les decían una afirmación de que el dióxido de silicio es poco reactivo y prácticamente insoluble en agua, por lo que se utiliza, y ustedes debían completar esa afirmación. Se utiliza en la construcción y en la industria del vidrio y la porcelana. Fíjense, por eso es importante que ustedes de actividad independiente realicen el resumen de las aplicaciones de los óxidos. Y por último, quiero decirles que conocer estos agentes contaminantes del medio ambiente solamente es el primer paso para poder contribuir a su control y posterior eliminación. Es importante que cada uno de ustedes
desde sus casas, de donde se encuentren, contribuyan siempre a la protección del medio ambiente. Recuerden que el 5 de junio, que se aproxima, es el Día Mundial para la Protección del Medio Ambiente y el tema de este año es la biodiversidad por la importancia que esto encierra. Además, quiero decirles que, por ejemplo, en nuestros hogares que nos encontramos ahora, podemos apagar simplemente una luz. De esa forma también estamos protegiendo el medio ambiente y estamos contribuyendo a conservar nuestra casa grande. Entonces, de esta forma ya me estoy despidiendo de ustedes de esta etapa de preparación que hemos tenido. Es el último encuentro de nuestra asignatura y solo quiero desearles que se cuiden, que se mantengan en casa, que estudien, que hagan todos estos resúmenes que les hemos orientado y les doy las gracias por la atención prestada.